Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy toca hablar de cosas que se usan, usabilidad. Eso es. Hoy vamos a repasar un artículo que leí la semana pasada que me gustó un montón, de Ivan Samuel, que habla sobre heurísticos de usabilidad. Qué diferentes trucos o atajos o cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de mejorar la usabilidad en el diseño de nuestros juegos, y cómo ese girito me gustó, cómo a veces romperlos es la gracia del juego. Es decir, hay una serie de mandamientos, como quien dice, de la usabilidad, pero si mantenemos todos y nos cargamos uno, quizá ese sea el ingrediente secreto de la gracia de nuestro juego. O sea, usarlo mal es bien. Usarlo todo mal, ¿no? No, pero algo sí. Pero salirnos un poquito del camino marcado, solo un poquito, puede ser la chispa de creatividad que nos haga falta para hacer un juego interesante y novedoso. Uh-huh. Así de primera se me vienen parties a la cabeza, ¿eh? Más que sí, otra cosa. Claro. Cuando se desata el caos, pues normalmente se suele generar momentos relativamente divertidos, pero tienen que ser cortos en el tiempo, porque la gente no puede estar viviendo hora y media en un caos. Bueno, hay gente que vive toda la vida, ¿eh? Sí, pero normalmente el resto de la gente suele huir, así que... Bien. Así que normalmente lo que queremos cuando queremos hacer un juego de duración media o larga es que todo esto funcione bien. Pero, como muy bien dices, si rompemos alguna de estas reglas o varias, pues nos vamos acercando más a el caos y a juegos de tipo más ligero o partidas más cortas que colapsen más que terminen. Uh-huh. que se desmoronen y que eso quizá sea parte de la gracia o de la diversión. Uh-huh. Vale, pues entonces vamos a empezar con el primero de los heurísticos que menciona Evan, que es el de la visibilidad del estado. Es muy importante que sea fácil visibilizar en cada momento de la partida cuál es el estado de la partida. O sea, dónde estamos, hacia dónde vamos, quién va ganando, cuántos puntos me hacen falta para conseguir no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? La carga cognitiva que tenemos a la hora de jugar un juego pues de complejidad media o alta suele ser bastante grande. Nuestra memoria de trabajo está casi siempre saturada y eso es parte de la diversión. Hay gente que disfruta resolviendo retos que sean un poquito exigentes, pero para ello debemos liberar nuestra memoria de trabajo en componentes que nos ayuden a saber cuál es el estado del juego en cada momento. Para eso utilizaremos pues tableros, o utilizaremos una mano de cartas, o utilizaremos una serie de contadores o tracks, meeples, un montón de cosas para que el estado del juego sea fácilmente pues analizable de un vistazo, ¿no? Que tengamos que empezar a hacer cuentas o que tengamos que empezar a tirar de memoria para ver qué cartas han salido y ese tipo de cosas. Cuanto más costoso sea saber cuál es el estado del juego, pues más estaremos requiriendo nuestra memoria de trabajo y el juego será más exigente sin ser necesariamente más divertido. Entonces, aquí una recomendación es esa, es que si el juego tiene mucho estado, acompáñate de muchos componentes para que ese estado no tenga que estar en tu cabeza, sino que esté encima de la mesa, ¿no? Sí, reflejado de alguna forma, aunque no sea de forma 100%. Eso es. Puede que haya parte que sí que tengas que recordar o que intuir. Eso es. O sea información oculta para el resto o que tengas que intuir de lo que está haciendo el resto de la gente y tal. Pero estaría bien que nos diéramos cuenta de que nuestra memoria de trabajo no
no soporta mucha carga. Tenemos en torno a 4 o 5 elementos que podemos manejar en paralelo, y cuando nos salimos de ahí, pues esto puede que se rompa, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí, por ejemplo, podemos poner ejemplos de mecánicas que funcionan de esta forma para que dan esta información parcial y que puede ir acorde a lo que estás comentando, ¿no? Porque podríamos jugar, imagínate, con una baraja de cartas, ¿no? Repartimos cartas al azar, tú recibes 5, yo recibo 5, me quedo las que yo quiero, descartamos las cartas, vuelvo a robar otras 5, me quedo las que yo quiero, así. Y esto, por ejemplo, un draft lo soluciona, ya sea abierto o sea cerrado, como ya hemos hablado en otros programas sobre esto. Pues claro, ya vemos información sobre la mesa y entonces yo me quedo con cartas, veo lo que se está quedando, no veo lo que se está quedando el rival, pero veo lo que no está cogiendo. Cuando hacemos otra nueva pasada de cartas ya tengo más información sobre lo que va cogiendo el rival, y es un ejemplo de no tenemos toda la información, pero sí tenemos información, por ejemplo, ¿no? Y este draft lo hablamos muchas veces, que con draft de cartas, pero un draft es coger cosas de un sitio, que tampoco tienen por qué ser cartas, pueden ser peones en una mesa de diferentes colores, pueden ser losetas, pueden ser en cualquier juego Eurogame te vas a encontrar un pequeño draft en algún sitio donde haya cosas para recoger en un tablero, ¿no? Totalmente. Además, así acotamos un poco el azar, porque también el tema del draft, ya lo comentamos, permite no solamente coger lo que más te convenga a ti, sino tratar de coger lo que crees que más le va a convenir al resto de gente que está jugando, y bueno, pues en general es información que está sobre la mesa, que no tienes que recordar, porque igual alguien que está jugando pues a algo así, si usa la mecánica que decías inicialmente, lo que hace es recordar todo lo que ha ido teniendo en cada una de esas pues cada uno de esos conjuntos de 5 cartas, y tirar de muchísima memoria, como hay gente que juega súper bien, por ejemplo, al tute o así, que tira de memoria, o al blackjack, que tira de memoria y sabe qué es lo que ha salido, qué es lo que tiene más probabilidades de salir y tal. Eso es divertido hasta cierto punto, pero satura tanto la memoria de trabajo que es que casi no puedes meter ninguna otra mecánica, porque entonces la cabeza, por muy entrenada que esté, no da para todo eso, ¿no? Lo que sí que podemos hacer a la hora de romper este heurístico es jugar con información oculta que sea interesante para el juego. Por ejemplo, los juegos que tienen movimientos ocultos pues son bastante interesantes, y se basan precisamente en que el movimiento de, pues yo que sé, de un personaje pues como la furia de Drácula, alguno de estos, un personaje que haya que capturar, o alguno de estos, pues no sea evidente en el tablero, aunque se pueda intuir un poco por dónde va la cosa, ¿no? Y es lo mismo que pasa cuando, en lugar de utilizar una mecánica de movimiento oculto para el tablero o la IA del juego, el automa, pues también hay movimiento oculto entre las diferentes personas que están jugando, ¿no? Eso rompe este heurístico, pero le da un girito interesante al juego. Totalmente. Y luego hablabas de las puntuaciones, pues un poco lo mismo, ¿no? Tener cero información de la puntuación suele ser malo, porque no sabes el estado de la partida, como bien decías, pero no tener información completa de la puntuación final también es bueno. Que haya información o parte de la puntuación oculta cada vez se utiliza mucho más, por varios motivos, ya no solamente por esa sorpresa del final de partida, sino para evitar frustraciones muchas veces en juegos que quizás son un poco más largos, y puedes ver fácilmente quién va ganando, quién va perdiendo al principio de la partida, y con esta información oculta ya no se genera ese estado de saber quién va ganando y quién va perdiendo, porque muchas veces eso frustra, ¿no? Dices, voy a estar aquí jugando hora y media y yo siento que ya estoy perdiendo desde el minuto 2 porque es imposible alcanzar a esta persona. Bueno, pues con puntuaciones ocultas muchas veces no sabes si vas ganando o perdiendo, porque solamente tienes información de tu puntuación oculta, o sea, de la puntuación abierta que está en el tablero, y de lo que tú tienes oculto para ti que el resto no sabe. Entonces eso le da otra chispa, que no es solamente el saber o no saber, sino que el hecho de tener esa incertidumbre es parte del juego también, ¿no?
Sí, te ayuda a no desengancharte, como bien decías, y a no frustrarte, así que, bueno, y luego la sorpresa final de si hay una partida que está muy ajustada y alguien, pues, hace alguna serie de cosas en su puntuación oculta en los últimos turnos, pues puede dar la sorpresa y tal. Además, te ayuda también a que los últimos turnos o rondas no sean anticlimáticos, ¿no? Que esté ya todo decidido y dices, bueno, pues a ver, ¿qué prefiero? ¿Perder por 7 puntos o perder por 14? No me interesa tampoco mucho esas decisiones, ¿no? Mientras que si sabes que hay una serie de puntos, no un porcentaje muy grande, no pues el 90% de los puntos que sean ocultos, pero sí, yo qué sé, el 15, el 20, el 30 incluso de la puntuación que todavía está por decidir, pues peleas hasta el final porque dices, joder, igual si no optimizo mis últimas jugadas, pues en la puntuación oculta voy a perder, o si las optimizo igual hasta puedo ganar. Entonces, bueno, pues eso es muy interesante como dices, ¿no? Así que este heurístico de que sea fácil la visibilidad del estado está muy bien, pero eso no exige que sea al 100%, sino que, bueno, un porcentaje bastante alto para poder liberar a la memoria de trabajo. Ahí estás rompiendo esa norma que decía, ¿no? Si la rompes una vez, rompo esto, yo no te doy toda la información, entonces, bueno, pues lo haces solamente ese concepto en un juego, funciona, como bien decía el artículo que leías. Eso es. Hay que romper los mandamientos, pero tampoco romperlos todos y mucho, porque entonces nos vamos al punto contrario. Vale, otro de los heurísticos que comenta el artículo es que estaría bien que hubiera cierta concordancia entre lo que pasa en el juego y lo que pasa en la vida real. Y esto lo hemos comentado muchísimas veces ya aquí en el podcast, de que la temática nos ayuda mucho a tomar decisiones de diseño y además nos ayuda a no perder tanto tiempo a la hora de explicar el juego, porque la gente puede aprovechar lo que ya sabía antes de empezar a jugar. Si tú desarrollas un juego donde te has inventado una biología nueva en un planeta alienígena, donde las leyes de la física no funcionan como tiene que funcionar, y donde las leyes de la vida pues tampoco funcionan como funcionan las de aquí, además el intercambio de energía tampoco es igual, y bueno, todo es súper diferente, la gente va a tener que estudiar muchísimo y va a tener que reaprender un montón de cosas que le van a resultar antiintuitivas, y eso va a hacer que la puerta de entrada a tu juego sea pues muy complicada, y mucha gente pues no está para perder el tiempo en fumadas que te has inventado tú para que el juego parezca más nuevo, ¿no? Entonces, todo lo que sea poder aprovechar el aprendizaje que ya tiene la gente antes de empezar a jugar a tu juego, es reducir hojas del manual, es reducir minutos de explicación, y es aprovechar un poco pues las inercias que la gente va a tener cuando pues se encuentre un poco perdida y diga, bueno, ¿esto cómo sería? Bueno, yo creo que debería ser así. Y si eso lo rompemos, pues como te digo, vamos a hacer que nuestro juego sea mucho más complejo artificialmente, ¿no? Y eso es algo que no es para nada deseable. Aquí los juegos abstractos son juegos que cuentan con una pequeña penalización porque pues no aprovechan ninguna de las temáticas o conocimientos previos que suelen tener la gente, y eso puede suponer una barrera. Entonces, lo que se suele hacer con muchos juegos abstractos es disfrazarlos un poco para que parezcan algo que sí que tienen relación con el mundo real. Y bueno, uno de los casos así más claros es el de Santorini. Santorini sí. Es un juego 100% abstracto, lo que pasa que lo han hecho súper bonito, aprovechando pues la arquitectura de la isla de Santorini y sus edificios así con torrecitas y cúpulas y tal. Entonces, bueno, pues tú estás ahí jugando a un juego abstracto que podría ser de bloques de madera que se van sumando, pero pues te retrotraes un poco a las fotos que hayas podido ver, o si has estado por allí,
de la isla y dices, bueno, pues estoy simulando que estoy construyendo una isla parecida y tal. Uh-huh. Y bueno, pues la arquitectura de la propia isla también te da algunas pistas de que, bueno, las cúpulas tienen que ir arriba y ese tipo de cosas, ¿no? Y que además, pues bueno, pues queda bastante razonable todo luego al final de la partida, bastante chulo, ¿no? Y eso te está ayudando a tematizar mínimamente un juego que era 100% abstracto y que sea un poco más agradable para la vista y para lo que la gente experta en usabilidad suele llamar las affordance, que no sé cómo traducirlo en castellano. Yo diría que es como los lo que te dice un objeto de cómo debería ser usado. O sea, cuando tú ves una sartén que tiene un mango, ya te está diciendo un poco como, bueno, esto se coge por el mango, ¿vale? No hay gente que la puede coger por otro lado, pero ya te está dando una pista de cómo debería usarse, ¿no? Y eso mismo pasa, por ejemplo, mucho en las puertas. Las puertas son algo que nos genera muchísima confusión, porque no sabemos si empujar o tirar. Y esas pegatinas, pues muchas veces no ayudan, pero hay veces que hay gente que diseña puertas que tienen affordance bien diseñadas. Por ejemplo, una puerta que no tiene asa y que tiene una placa de metal en uno de los bordes te está dando ya la affordance de empuja, ¿no? O sea, no puedes tirar. Mientras que otra que tiene un asa muy grande, muy fácil de utilizar y que además se ve que ha sido usada, pues también te está dando un poco la affordance de pues esto es más tirar que empujar, ¿no? Luego siempre hay gente que va un poco a piñón fijo por la vida y hace lo que se le ocurre, pero si podemos en nuestros componentes del juego o en la temática aprovechar esas affordance o como se llamen en castellano, pues vamos a facilitar un poco también la entrada y la inmersión y demás, ¿no? Un poco de lo que hablabas sobre esto y sobre la costumbre de la gente hablando de puertas. Esto ya es vivécdota, como se sí. Hay que poner la musiquita. Vale. Yo vivo en un piso que es de relativa nueva construcción, ¿no? Uh-huh. Que tiene algo más de una década, pero no, el edificio no tiene más de una década. O sea, no tiene poquito, me refiero. Uh-huh. Claro, y todo el mundo tiene la costumbre de que la puerta de su portal se abre hacia adentro. O sea, tú estás dentro del portal y cuando abres, la puerta va hacia adentro, uh-huh. ¿no? Vale. En estos edificios en los que vivo yo, como son de nueva construcción, que tienen 15 años como mucho, se han diseñado pensando en las normativas de seguridad de si hay un incendio, claro, cuando sales, la que abrir hacia afuera. Uh-huh. Pues cada vez que viene una persona nueva o un repartidor o lo que sea, se pega flipa con la puerta porque no se abre hacia adentro y dan golpes, claro, y golpes y golpes y tú, hacia afuera. Sí, por la falta de costumbre. Es lo que tú decías también en el programa de la anatomía de las cartas, que una cosa es la costumbre, claro, y otra cosa es lo que está bien. Y claro, en un portal lo que está bien es que se abra hacia afuera por lo que tú decías. En un incendio o en cualquier tipo de emergencia, sí, lo que quieres es que sea fácil de salir, ¿no? Y si hubiera muchísima gente atrapada en el portal, pues como se abra para adentro igual no se puede abrir, hay que tirar la puerta. Entonces sí, los edificios públicos sí que suelen hacerlo así, pero los edificios privados normalmente no lo hacían así y casi todo el mundo estamos acostumbrados a meter la llave y empujar casi con el hombro hacia adentro la puerta y no la liamos, claro. Ahí hace falta trabajar las affordance de esa puerta para que dé pistas de que por ahí no es. Y hasta aquí la vivécdota. Muy bien, bueno, pues volvemos a la sección principal. Y ¿cuándo rompemos este heurístico en los juegos de mesa? Bueno, pues cuando nos apetece diseñar un abstractísimo. Por ejemplo, pues el Go, el ajedrez o las damas. El ajedrez intentaron tematizarlo un mínimo, pero bueno, cuela poco, la verdad. Y hay algunas editoriales que son muy buenas haciendo juegos 100% abstractos y hay gente que de hecho las busca por eso, porque saben que donde están poniendo el acento es en la mecánica, que son juegos con bastante profundidad y que no dan muchas concesiones al tema para que la gente tampoco se distraiga. Yo, vale. Hablando del ajedrez, la única pieza que no veo es la de la torre. El resto
Sí, sí las veo bastante tematizadas. Sí, bueno, que la torre se mueva es lo único que no... Es complicado, sí, pero sí, todo lo demás pues sí parece más un ejército y tal, e incluso en algunas versiones pues creo que no sé si eran los alfiles eran elefantes, que eran muy típicos de cargas. Yo lo veo más como, pues bueno, el rey es que no se mueve de su sitio, ¿no? Y está ahí siempre para adelante, para atrás. La reina, que es la que realmente mueve los hilos, se mueve por todos los lados, hace estropicios en el reino, porque realmente ¿quién gobierna? La reina estaba allí, ella. es la que me lo mueve todo. Luego tienes los alfiles que se mueven en el lateral porque supuestamente están cubriendo los flancos de rey y reina, ¿no? Sí, que de hecho en inglés me parece que se llaman bishops, son los obispos que también van de lado, liándola. Eso es. Y la caballería hace ese movimiento porque representa un flanqueo de movimiento de caballería, y las torres pues no las entiendo. Los peones, pues bueno, sí, la milicia. Sí, infantería ligera, eso es. Pero que en teoría no es muy importante, pero que te la puede liar. Serán torres de asedio, pero realmente no sí. Eso sí que podrían ser elefantes, mira. Sí, o catapultas, qué sé yo. Sí. Pues sí, está bastante tematizado, pero para la gente que jugamos muy ocasionalmente, la gente que juega fuerte, no está pensando en el tema. Son movimientos. Sí, eso es. Vale, bueno, vamos con el siguiente heurístico que tiene que ver con la agencia de las personas que juegan y su libertad, el control y la libertad, ¿no? Y bueno, pues en general... este heurístico lo que nos dice es que deberíamos permitir que quienes juegan tomen decisiones interesantes, que ejerciten su autonomía, su agencia, y que pues puedan sentir cierta sensación de libertad dentro de las reglas del juego, ¿no? Estos juegos que ofrecen decisiones múltiples e interesantes hacen que el juego pues al final acabe siendo profundo, acabe siendo interesante, e incluso pues se habla de la longevidad del juego, ¿no? Un juego que va a durar durante décadas, incluso siglos, como le pasa al ajedrez, ¿no? Pero claro, si damos demasiada libertad, pues al final el conjunto reglístico que propone el juego, pues quizá es demasiado laxo, demasiado ligero, y bueno, pues hacer un poco lo que te dé la gana. Y aquí nos acercamos ya al mundo de los juegos de rol, donde en principio, salvo que quien dirige la partida diga lo contrario, pues se puede hacer prácticamente de todo, ¿no? Bueno, entonces, sí. Hay juegos que están muy constreñidos a muy pocas decisiones, hay otros que son más abiertos, pero en general lo que nos están diciendo es que hay que tener un buen balance entre la agencia de quienes están jugando y pues la libertad y que se mantengan las reglas del juego, o sea que el juego proponga unas reglas que tengan cierto sentido, y eso no siempre es fácil. Aquí vamos a traer un clásico de Lab para romper este heurístico. Nos hablan de los juegos infantiles, donde pues lo que quiere pues una peque o un peque que quiera jugar a un juego es no romperse mucho la cabeza y que el juego proponga prácticamente casi todo. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de rol, pues hay muchas partidas que van directamente en raíles, cuando son partidas para peques, porque pues igual pues gente que no sabe jugar mucho a este tipo de juegos y que prefiere que le cuentes cosas a contarlas. Y en los juegos de mesa pues nos pasa que muchos de los juegos infantiles proponen muy pocas decisiones, incluso hay juegos con 0 decisiones, como nuestra amada y odiada Oca, que rompe totalmente esta heurística y deja 0 agencia, 0 libertad a quienes están jugando. Hay una decisión. ¿Qué decisión? Solo una. Elegir el color. Vale. ¿Y quién empieza, no? Eso es básicamente la no, porque lanzas el dado y el que más saltó. Ah, vale.
Vale, que pues... no, solamente pues el color. Sí, es un juego que rompe totalmente este heurístico y que, bueno, que es... Principalmente su valor es ese. Es que podríamos hacer DVDs y Blu-rays con partidas de la OCA ya pregrabadas y que directamente haya que darle al botón de siguiente capítulo para ver cuál es la tirada y qué es lo que ha pasado y demás. No deja de ser un pasatiempo. Sí, y bueno, es como para mí es un protojuego de mesa en el que se aprende pues qué es un turno, cuáles son las mecánicas de mover tirando un dado, que puede haber eventos en el tablero. Hay un montón de cosas que sí que son muy típicas de un juego de mesa y podría considerarse perfectamente como tal. Y hay otra escuela dentro del lab que dice que, bueno, si no hay decisiones, no es un juego. Yo aquí soy muy poco dogmático, que cada cual diga un poco lo que le dé la gana. A mí lo que sí que me vale es este heurístico a la hora de diseñar. Creo que es importante que pensemos en las decisiones que estamos ofreciendo a quienes están jugando, que sean decisiones interesantes, que sean decisiones que tengan impacto en el estado de la partida y que puedan generar tácticas a corto plazo y estrategias a largo plazo. Eso sí queremos hacer un juego profundo, que no siempre es el caso. Hay veces que queremos hacer un juego infantil que tenga unas pocas decisiones y que se resuelva relativamente rápido sin requerir tampoco mucho a quienes están jugando. Vale, bueno, pues otro de los heurísticos es que intentemos evitar los errores a la hora de jugar, prevención de errores. Luego más adelante hablaremos de arreglar los errores cuando ya han pasado. Pero esto es un heurístico más preventivo que de resolución. Entonces, la idea es que cuando haya varias formas de hacer las cosas y algunas sean muy destructivas, pues tratemos de minimizarlas o eliminarlas utilizando bien reglas o bien temáticas o bien elementos de usabilidad en los componentes del juego que prevengan que la liemos así. Hay algunos juegos, sobre todo juegos un poco más antiguos, que esto no lo tenían en cuenta y sucedía que, bueno, podías cometer tremendas cagadas en las primeras rondas de la partida y ya verte fuera de la partida durante media hora, una hora o incluso 2 horas, ¿no? Y eso es algo bastante terrible, porque hay veces que es tu primera partida, que tomas decisiones un poco al azar al principio y bueno, pues si son malas decisiones o resulta que encadenas una serie de cagadas una detrás de otra, pues al final la partida va a ser muy poco satisfactoria e incluso puede darse el caso de que no sepas por qué la has liado, porque todavía no tengas la experiencia suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hemos comentado también en el podcast como algunos juegos o en el grupo de Telegram, ya no me acuerdo, como algunos juegos como Bang, por ejemplo, pues permiten la eliminación de jugadores e incluso te pueden eliminar en la primera ronda si se dan circunstancias muy poco probables, pero pueden darse. Te pueden eliminar en la primera ronda sin haber ni siquiera podido jugar. O sea, si alguien tiene un combo bueno, pues podría incluso eliminarte al principio de la partida y nada, pues te quedas con un palmo de narices porque pues no puedes hacer nada contra eso, ¿no? Entonces para mí eso sí que sería algo que deberíamos evitar porque pues es como perjudicar demasiado a alguien que todavía ni siquiera ha tenido la oportunidad de cagarla. O sea, es algo demasiado fortuito y demasiado arbitrario. Entonces, bueno, todo lo que sea tratar de evitar esto, pues puede venir bastante bien. Ahora, aquí me gustaría decir que si evitamos todos los posibles errores de quienes están jugando, quizá el juego vaya demasiado en raíles y sea un poco contrario al heurístico anterior que acabamos de mencionar. Es que haya muy poca agencia y haya muy pocas estrategias diferentes para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, sí que creo que debería haber un balance entre lo que te protege el juego
y lo que te castiga el juego, y que ese balance, siguiendo un poco la teoría de flujo de Mihai Csikszentmihalyi, y esto nos lo comentan en el artículo, pues que sea muy difícil cagarla al principio, pero más fácil conforme va avanzando la partida, conforme va avanzando el nivel de la gente que está jugando, ¿no? Esto lo hace Exploring Kittens, lo hace muy bien en ese sentido. Fíjate que es un juego azaroso, que tampoco tienes demasiadas decisiones. Alguna tienes, pero pocas. Lo que hace es, te da un desactivador de bomba al principio de la partida. Todo el mundo empieza con uno. De forma que si alguien tiene mala suerte y al principio de la partida ya le ha tocado una explosión, pues por lo menos no se muere. Puedes seguir jugando. Tienes como una vida extra, ¿no? Muy bien pensado por eso, porque es que si no, pues eso, el azar a veces es un poco puñetero y le pasa todo a una persona al principio y entonces, bueno, se desconecta de la partida o directamente se elimina de la partida y eso puede ser problemático, sí. Vale, más heurísticos que tienen que ver con la memoria de trabajo. Aquí algo que casi siempre que vamos a aprender, cualquier cosa, no un juego de mesa, sino cualquier cosa, se nos dice, ¿no? Es mejor que los materiales faciliten el reconocimiento antes que el recuerdo. Vamos a intentar que sea fácil de reconocer pues los iconos, los colores, los componentes que estamos utilizando, las zonas del tablero, que sean fáciles de reconocer antes que haya que tirar de memoria, de esto cómo era, esto qué significaba, esto qué era, ¿no? A veces temáticamente nos interesa meter algunos símbolos arcanos o tirar de alguna serie de colores que significan no sé qué cosa en no sé qué lore, pero dices, joder, añade también alguna ayuda a la gente que no está tan metida en el tema, para que simplemente con un reconocimiento sencillo pues sea fácil de recordar para qué valía cada cosa, ¿no? Lo típico que suele hacer algunos juegos de utilizar la contraportada del manual para hacer una hoja de ayuda con toda la simbología que hay, eso está muy bien, pero estaría mejor que ni siquiera hiciera falta eso. Bueno, o sea, yo soy muy fan de que la trasera del manual sea así siempre, aunque no haga falta. Sí, claro. O sea, para tenerla encima de la mesa la primera partida y decir, ni siquiera eso tengo que volver a abrir el manual porque aquí está todo. Aquí está todo. Eso es. Que me acuerdo del 90% de las cosas, pero de ese 10% no quiero ir a buscarlo y está todo. Eso está genial. Pero si ese 90% me acuerdo porque están bien elegidos los colores, los símbolos, las tramas que se estén utilizando, los componentes y demás, pues muchísimo mejor, porque todo lo que sea liberar a la memoria, no solamente la memoria de trabajo, sino la memoria pues episódica o procedimental o semántica, o sea, todos los tipos de memoria ya más a largo plazo que estamos utilizando, pues van a hacer que nos centremos en lo interesante de la partida y no en pues en que esto sea un examen, ¿no? De cuánto te sabes del juego. Entonces, en juegos más complejos no vale con solamente la trasera del manual, sino que hay algunos que en el propio tablero individual o a través de algunas pantallas que podemos tener, pues ahí está pues una estructura básica de todas las cosas todas las acciones que puedes hacer, qué implican, cuál es la estructura de las rondas, si tiene muchas fases, o cuál es, yo que sé, una progresión de evoluciones de cosas, pues yo que sé, de magias, o de, yo que sé, la evolución de la tecnología en no sé qué, pues planeta o tribu o lo que sea, ¿no? Pues para que no te la tengas que aprender o recordarla y para saber pues cuántos turnos te va a llevar o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy habitual en juegos de peso medio o alto que haya bastante texto en los tableros individuales dando información sobre eso, o incluso pues en las propias cartas pues que ahí está todos los iconos y todo lo que hace falta, pero también puede haber partes de explicación que son redundantes, pero que nos ayudan a no tener que volver al manual, que es un poco lo que realmente a mí me parece bastante anticlimático dentro de un juego de estas características. Sí. Entonces, bueno, hay algunos otros juegos que sí que juegan con que te tengas que acordar
de cosas, ¿no? Y pues los típicos memories o yo que sé, algunos otros juegos super clásicos como el quién es quién tienen un tablero así un poco especial para que vayas eliminando elementos, pero quizá un mínimo error en eso pues te haga que la partida se venga abajo, ¿no? Entonces sí que hay juegos que tiran de memoria y es parte de la gracia, pero como saturemos mucho la memoria con otras mecánicas, pues puede que sean demasiado exigentes para la mayoría de personas. Entonces, que siempre los juegos que tiran de la mecánica de memory suelen combinarse con muy pocas otras mecánicas porque estamos ya en el límite, ¿no? Y bueno, ahí suele darse el caso de que hay una inversión de edad que quienes juegan a muchos juegos y tienen ya, son talluditos y tienen pues 20, 30, 40, 50 años, pierden en este tipo de juegos con chavales y chavalas de 8 o 10 años porque, bueno, pues su memoria está mucho más acostumbrada a tener que memorizar cosas nuevas, ese músculo está como mucho más entrenado y entonces pues reciben soberanas palizas y por eso no gustan esos juegos a veces porque invierten un poco la dinámica general de quién gana a los juegos y hay muchos piques. Pero bueno, también es bastante sano, yo creo que en una familia sobre todo, pues que de repente haya juegos en los que pues son los hijos e hijas quienes arrasan a padres y madres. Y no porque les han dejado. Eso es, jugando a tope, que no porque se estén dejando, eso es. Sí, importante. Vale, otro heurístico interesante que también hemos comentado. Hay que cuidar la parte estética y sobre todo tratar de acercarse un poco al minimalismo en el diseño gráfico y solamente utilizar recursos gráficos cuando vayan en favor de la usabilidad del juego. Es importante que la gente no se distraiga con cosas que parecen importantes pero no lo son y que hacen bonito, pero están saturando un poco, pues como decíamos, esa memoria de trabajo con detalles que no son importantes para jugar y que no son importantes para el progreso de nuestras estrategias y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hablamos de juegos elegantes en el lab normalmente solemos hablar de mecánicas, pero también creo que tiene que ver con la estética, pues reducir un poco la carga cognitiva de lo que hagamos y bueno, pues a veces de hecho lo mezclamos en debates que surgen con toda esta nueva oleada de dibujos o diseños generados por inteligencias artificiales generativas que son súper recargados y que están dando informaciones un poco contradictorias a veces, ¿no? Porque dices, joder, es que en este dibujo veo tantas cosas que me imagino que se puede hacer un montón de cosas con esta carta y luego resulta que no, que bueno, pues quien ha puesto el prompt para hacer el dibujo ha elegido la que más le ha gustado y no es exactamente el mismo concepto que se está trabajando en la carta, sino que simplemente vamos a poner una imagen chula porque es chulísima, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo de siempre, los protos están bien que los hagamos bonitos y creo que si no nos va a costar, pues es mejor que sean bonitos que feos, pero cuidado porque si nos pasamos recargando el aspecto gráfico de los prototipos, pues puede que la gente no esté pillando para qué vale cada uno de los componentes y se esté quedando simplemente en lo bonito que es cada uno de los componentes, ¿no? Sí. Aquí podemos romper este heurístico cuando queremos hacer juegos que visualmente sean un reto. Por ejemplo, ¿cómo se llama este juego que es como un ¿dónde está Wall-E?
El Micro-Macro. Micro-Macro Crime City o alguno de estos, eso es. Sí. Ahí es todo menos minimalista. Bueno, no tiran de colores y podrían haberlo hecho mucho más complejo, pero está recargadísimo el tablero, entre comillas, el papel este que utilizan de plano para ponerlo así, porque es parte de la gracia, ¿no? Es que sea difícil de seguir cada una de las historias, pero que a la vez pues estaban ahí, o sea, no está nada oculto, pero bueno, pues es parte de la gracia, ¿no? Entonces este juego lo que hace es romper este heurístico y proponer justo lo contrario, que haya muchísimas cosas como premisa del juego, y así pues se crea un juego chulo con muy poquita cosa. Sí, es que encima es eso, es arte minimalista realmente, porque es sí, solamente trazados negros, es... pero claro, mucha información, es exceso de información por todos lados, cosas muy repetidas, de hecho ponen, pues como buscando a Wall-E, ¿no? Muchos personajes que tienen características con lo que tienes que buscar, pero no lo es. Sí, exacto. Sí. Entonces, bueno, romper heurístico pues nos puede venir bien. Sí. Ahora, también lo dicho, si rompemos todos, pues estamos haciendo que el juego sea impracticable. Totalmente. En juegos de agilidad visual, mira, me voy a ir a un clásico, es esto ya, que se llama Lince. No sé si has jugado tú a Lince. Sí. Pues hay muchos objetos que tienes que buscar en ese juego que se parecen unos a otros, ya sea por color, por forma y demás. Y claro, tú crees que lo has conseguido y de repente acabas la partida y dices, ahí va, he puesto aquí. He puesto una manzana y resulta que era, yo qué sé, un reloj verde. Sí. O una manzana y un tomate, ¿no? Te ponen ahí los dos y... Sí, estos de agilidad visual también suelen ser típicos de edades más infantiles. Y bueno, pues también está, yo qué sé, el Pictureka, el Double, todos estos que son un clásico, ¿no? Y que bueno, que están muy bien. Pero lo dicho, o sea, si no queremos hacer un juego de estas características, pues el minimalismo gráfico es algo a lo que deberíamos tender. Vale, el siguiente heurístico tiene que ver con ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores cometidos durante la partida. Tenemos evitar bolas de nieve, digamos. Por ejemplo, o evitar lo que tú comentabas antes de desconectarse de la partida porque menuda cagada que he hecho en las 2 primeras rondas, pues ya nada, ya que termine esta partida lo antes posible porque yo ya estoy fuerísima emocionalmente de esto y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es reconocer que pues hemos podido cometer algún error en rondas anteriores, diagnosticar cuál puede ser el problema y cuál puede ser la solución, y luego dar una vía para recuperarse de esos errores, que sea una vía que tampoco sea lo he reconocido y entonces en una ronda pues me recupero, ¿no? Porque si los errores no se penalizan de alguna forma, también es algo que a la gente le molesta bastante, porque dices, es que yo estoy aquí en una falsa agencia donde estoy eligiendo un montón de cosas, pero si me equivoco me puedo recuperar a la siguiente ronda, así que realmente va a ganar quien lo haga mejor en las últimas 2 rondas o en la última ronda, porque total te puedes recuperar siempre de todos los errores, ¿no? Entonces los errores sí que penalizan, pero no destruyen, ¿no? Y eso pues es bastante interesante. Aquí siempre solemos mencionar el tema del Mario Kart, ¿no? Y el caparazón azul, la concha azul esta, que es un power-up muy, muy, muy grande que siempre te sale cuando vas el último en la partida, en la carrera. Y que bueno, pues todas las cajas estas de sorpresa siempre son muchísimo más interesantes cuanto peor vayas. Pero claro, realmente quien va ganando la partida sí que tiene una ventaja. O sea, quien va ganando la carrera, es mejor ir ganando la carrera que no. Y esto es importante porque algunos juegos que están diseñados con tantos mecanismos antibola de nieve, como comentabas,
que al final es casi mejor ir segundo o tercero durante toda la partida y solamente ponerse primero en la última ronda, ¿no? Y para mí eso me parece que es un... No sé si un fallo de diseño, pero sí que es algo que habría que revisar en muchos de esos juegos porque no es interesante. O sea, esto se conoce como efecto Munchkin. Siempre gana quien va en segunda posición. Claro, porque todo el mundo va a quien va primero. Claro. Y entonces luego, pues quien está ahí de tapadillo es quien termina ganando. Yo, en uno de los juegos masivos que organizó Paco, lo gané precisamente así. Nunca estaba de los primeros en ninguna ronda, salvo en la última, que ahí aposté a saco y conseguí que la gente que estaba intentando penalizar a los primeros no me tuviera en el radar. Claro. Y me libré. Pero claro, eso, bueno, en un juego social pues puede tener su gracia y tal, pero en un juego un poco más euro, de gestión de recursos y tal, creo que genera dinámicas un poco reguleras, ¿no? Donde todo el mundo está empujando al primer puesto al resto durante toda la partida, salvo en la última ronda. Sí. Entonces, bueno, ¿cuándo romper este heurístico? Bueno, pues cuando los juegos son cortos. Si es un party que va a durar 5 minutos, pues aquí ni recuperarse de los errores ni nada. O sea, te caes con todo el equipo y listo. Incluso puede ser puede ser divertido en ciertos juegos y ya está. Pero nada a veces es la gracia, ¿no? Sí, eso es. Pero nada que la partida dure más de 15 minutos. Este heurístico es muy importante. Vale, para ir terminando ya, bueno, lo que ya hemos comentado se repite aquí un poco, que es que un heurístico es que haya mucha ayuda y documentación sobre el juego, no tanto en el manual o pues en las affordance de cada uno de los componentes o en la visibilidad del estado del juego o lo que sea, sino que bueno, pues que haya vídeos de cómo se juega o que haya partidas jugadas o que haya algunas listas de preguntas frecuentes o que haya incluso vídeos con algunos consejos de juego. Hombre, esos consejos, si son obligatorios para poder jugar, es que el juego está mal diseñado. Es que hacen falta mejorar alguna parte, bien del manual, bien de los componentes, bien del setup inicial, para que no sean necesarios esos consejos. Pero unos consejos que te hacen subir de nivel, como quien dice, en tu juego, en tus estrategias, pues pueden venir bastante bien. Entonces, todo lo que es un poco el servicio postventa del juego es bastante interesante y puede alargar la vida útil de tu juego, puede ampliar la cantidad de gente que quiere volver a jugar a tu juego, que quiere incluso comprar tu juego por haberlo jugado en casa de otra persona. Entonces, bueno, pues es bastante interesante que trabajemos esto de aquí, ¿no? El ejemplo que ponen en el artículo es el SkyTeam, un juego que me quiero comprar, que va sobre... Es un cooperativo en el que tenemos que aterrizar un avión y bueno, pues nos vamos dando pistas y ayudas para pues ir haciendo la maniobra de aproximación al aeropuerto, ir reduciendo la velocidad y la altura y ese tipo de cosas para que al final del todo pues el avión llegue correctamente pues balanceado en cuanto a la B, o sea que no haya un ala que esté más abajo que la otra, la velocidad sea adecuada, que hayamos bajado el tren de aterrizaje, que hayamos hecho un montón de cosas. Y para eso, pues, hay algunos vídeos de la editorial esta que me encanta, la de, no sé cómo se dice en francés, Escorpión Masqué o algo así, el escorpión enmascarado, que son los de Zombie Kids y los de Zombie Teens y todos estos, que han sacado este juego y que, bueno, pues, dan muchas pistas de cómo hacerlo normal, de cómo hacerlo bien y luego ya, ejemplos de, pues, combos así un poco pros o pistas
que parece que no están dando mucha información, pero sí que dan más de la que parece, y que bueno, que te permiten pues abordar misiones mucho más complejas que parecen imposibles al principio de las primeras partidas del juego, pero que utilizando pues estos truquillos pues se hacen más accesibles, ¿no? Uh-huh. Sí, yo no conozco mucho juego de esa editorial, o sea, conozco los juegos, pero no cómo están estructurados por dentro. Uh-huh. Vale, y luego, bueno, ¿por qué romper este heurístico? Bueno, pues porque hay otros juegos que son simplemente abrir la caja y directamente ponerse a jugar, ¿no? Porque son... Strike. Eso es, son 100% intuitivos. Strike, sí, yo tengo el Strike de Harry Potter y es guay, porque es directamente, bueno, pues tienes un montón de dados, los tiras, y además tienes un sitio muy tirable, o sea, la cuna esa es... la for dance es tíralos aquí. Así que pues está genial, ¿no? Sí, bueno, el de Harry Potter concretamente no es el más accesible, porque tiene cada dado una cara con una cosa diferente. Sí. Que rompe la esencia del juego, de hecho. Bueno, no sé si la rompe. Para mi gusto. No sé si la rompe, pero sí que te pide que te gusten las cosas de Harry Potter y que la temática pues esté un poquito presente. Pero sí, el Strike original es tirar dados y ya está. O, por ejemplo, el Zombie Dice, que es un cubilete de dados, que lo tiras y te dice, pues, qué ha pasado con los zombies y tal. Y con las armas y con todo lo demás. Entonces, son juegos que son súper fáciles de explicar. Se explican en 1 minuto o menos, y que te pones a jugar ya y está genial, y que no necesitan toda esta documentación. Pero claro, las mecánicas que puedes desplegar así pues son más limitadas. Totalmente. Vale. Terminando ya, tenemos el heurístico de diferenciar entre la diversión y el trabajo, porque hay veces que cuando ocultamos información o cuando hacemos que la usabilidad de ciertos componentes no sea la óptima o lo que sea, bueno, pues puedes aumentar el reto, pero si lo aumentas demasiado, puede percibirse, y esto ya lo he comentado yo algunas veces, puede percibirse casi como un trabajo, como algo donde, bueno, pues no se ve la diversión, porque cuesta demasiado hacer las cosas y cuesta casi tanto como costaría en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos hacer que los niveles de esfuerzo requeridos para hacer cada una de las cosas sean mucho menores que en la vida real, que perder sea mucho menos doloroso que en la vida real, y que, bueno, pues que en general el propósito principal del juego no sea recrear la vida real como tal, o sea, divertirse, ¿no? Sino eso, sí. Simplificarla para divertirse, para que sea mucho más divertido, ¿no? De hecho, por eso hay mucha gente que no se le da súper bien el fútbol, pero le encanta jugar a juegos de deportes en la videoconsola o lo que sea, porque dices, claro, yo es que en la vida real nunca voy a poder hacer una chilena, me mato, me rompo la espalda o lo que sea, pero aquí, como han bajado mucho la barrera de entrada a este juego, pues me parece súper chulo, ¿no? A mí me pasa mucho con los videojuegos de andar en skate, en patín. A mí siempre me ha gustado, pero claro, hacer trucos pues es súper difícil, tienes que practicar, y además, bueno, pues cada vez vas teniendo más edad y en esas prácticas te caes muchas veces y dices como, joder, pues ya tengo una edad en la que si me parto la clavícula, pues o sea, no solamente me estoy fastidiando a mí, estoy fastidiando a mi familia, problemas en el trabajo, no sé qué, tal y cual, ¿no? Entonces, de repente te pones el Tony Hawk y empiezas a hacer ahí 360s, inverts y un mogollón de cosas. Y si quieres ser Spider-Man, pues también. Lo mismo. Pues Tony Hawk en patinete, en el Tony Hawk 3, haciendo trucos de patinetes con telarañas, ya, al mismo tiempo. Locura total, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que sí, que estamos rompiendo eso que comentábamos de la conexión con el mundo real, pero bueno, la física del patinete sigue siendo la misma y tal y cual, lo único que no es trabajo, no es... me acuerdo en el Gran Turismo que te tenías que sacar el carnet de conducir
Y ahí estaba yo un poco en el límite de decir, bueno, pues me están enseñando a utilizar el juego y luego ya voy a poder hacer cosas. Pero si hubiese sido un poco más pesado, si hubiese requerido pues conducir mucho mejor para sacarte la licencia o lo que sea, pues ya a mí se me estaría acercando un poco a lo que es trabajo. Y luego ya esto es para gustos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, un euro durísimo de 2 horas y media, donde hay que gestionar miles de recursos y tal, para mí es indistinguible del trabajo y no me parece divertido. Hay gente que le parecerá divertido, pero a mí, pues ahí ya me pierde, ¿no? Bueno, hay gente que el símil le encanta. Ya, sí. Claro. Bueno, es gente que disfrutará mucho en su trabajo también. Pero en esos tipos de euros, la gestión, el puzzle que te haces, la que estás compitiendo al mismo tiempo, pues creo que va un poco por ahí, ¿no? Sí, claro. Hard fun. Sí, pero me ha pasado bastantes veces encontrarme con gente que le enseñas un juego euro que está muy tematizado en algo. Y, por ejemplo, un juego de gestión, de gestionar, yo qué sé, pues lo que sea. Y vas a un grupo de gente que se dedica a eso y dice, si esto es lo que hago en mi trabajo. Y les encanta porque es lo que hacen en su trabajo. Bueno, yo de hecho, Novel Run es un poco eso. O sea, yo, cuando estuvimos diseñando esto, pues la parte más temática la puso Lorena, pero la parte más de representar qué es publicar un artículo y todo eso, pues es mi día a día, ¿no? Entonces es conseguir los datos, esforzarte para no sé qué tal, ¿no? Y entonces todo esto del esfuerzo, el dinero y tal para conseguir los papers, ¿no? Y pues papers con open access y tal. La gente que se dedica a la investigación en centros de investigación o en universidades, cuando compraba el juego decía, wow, es que esto es como estar en mi laboratorio y qué gozada es publicar un Q1 con lo que cuesta en la vida real, claro. Publicarlo aquí con 4 cartas, pues daba mucho gustito y tal, y claro, es eso, pero a ver, o sea, estáis tarados porque estáis trabajando 1000 horas, para sacarse la tesis hay que trabajar más de 8 horas al día. Y aún así, en vuestro tiempo de ocio, ¿queréis estar en un laboratorio consiguiendo datos, publicando y tal? Pues sí. Porque es lo que has dicho. Estás acudiendo a lo que la gente ya conoce. Exacto. Y eso facilita la entrada. Eso es. Entonces, bueno, ¿cómo romper este heurístico? Pues precisamente como lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, hay gente que disfruta recreando parte de su trabajo y sobre todo porque es que sí que es mucho más fácil publicar un artículo en Novel Run que en la vida real. Y sí que es mucho más fácil, yo qué sé, si fuera un trabajo de gestión de un almacén, pues es mucho más fácil gestionarlo en el juego que en la vida real. Y aún así, aunque no trabajes de ello, a mí los juegos que se asemejan a cosas reales son los que más me gustan, porque realmente siento que estoy haciendo esto. Obviamente es una porción muy pequeña de sensación de lo que sería el trabajo real, pero prefiero esa sensación de yo en 1 hora he vivido este trabajo. Ya soy manager de una empresa automovilística. Sí, el Kanban, ¿no? Kanban, por ejemplo. O ya soy el líder de una empresa que está terraformando Marte. Entonces, vale, pues eso sí, pues bueno, igual como trabajo no me gustaría, pero en un juego que esté representando eso, con mecánicas de juego, obviamente, con decisiones rápidas, digamos, y con cosas que no van a años vista, pues puede ser divertido. De hecho, a mí me gusta más juegos que tengan esa asociación con algo real a juegos que sean abstractos, incluso abstractos con el tema pegado, como hemos hablado antes, ¿no? Como el Santorini y demás. Sino que lo que yo esté haciendo sienta que estoy haciendo eso. Como bien comentabas con el Novel Run, pues espérate porque voy a contratar gente o voy a conseguir datos o ahora mira tengo todos los requisitos que necesitaba para el Q1, luego para el Q2, luego para el Q3, ¿no? Y luego finalmente pues ya, venga, que me dan el Nobel. Sí, eso es. Vale, bueno, pues vamos con el último heurístico que es hay que tener un balance entre los requerimientos físicos de nuestro juego y económicos. Y con esto no me estoy refiriendo a mecánicas ni a dinámicas de juego, sino a producción. Claro, aquí hemos hablado de que, bueno, estaría muy bien que los componentes fueran
los adecuados, que además pues el estado del juego siempre se vea, que hay un montón de cosas, pero eso cuesta dinero, porque cuanto más estado queramos representar encima de la mesa, pues más componentes necesitamos y esos componentes, pues en función de pues su tipología, pueden ser más caros o más baratos. Y ahí podemos hacer que el juego directamente no sea económicamente viable. Es decir, tú tienes un juego que es muy interesante, muy divertido, muy bonito, muy utilizable, muy útil, muy usable, pero cuesta 120 euros. Y las experiencias de juego que estás proporcionando son las típicas de un juego de 25 euros. Pues ahí nadie te lo va a comprar, ¿no? Y dices, no, es que he hecho un juego en madera tallada a mano, barnizada y lacada, con no sé qué, porque es que así es como se hacía en la antigua China y esto representa unas damas chinas que hacen no sé qué, tal y cual. Y dices, sí, estupendo, pero, o sea, esto está proporcionando un juego de complejidad media, que la gente pues suele jugar con otro tipo de componentes y que suelen costar pues 30 euros, y claro, haciéndolo así, en el máximo de usabilidad, affordance, temática, relación con el mundo real y no sé qué, pues cuesta 150 euros. Bueno, pues tu juego va a ser de producción única, tú lo haces para ti y se lo enseñas a la gente y lo flipas, o vas a tener o te haces un Kickstarter con minis y... Eso es. y timas a la gente para que entre en un all-in de 250 euros o más, ¿no? Pero claro, no es muy complicado, ¿no? Entonces, esos compromisos que tenemos que hacer entre lo que sería óptimo y lo que sería 100% rentable, hacen que a veces tengamos que tener cierta flexibilidad mental para salir de nuestro juego ideal y hacer nuestro juego posible. Y eso es a veces complicado, y otras veces nos pasamos de frenada y de repente decimos, pues todo cartas, hacemos todo cartas, y dices, joder, ya, pero es que si lo haces todo con todo cartas, pues el setup inicial va a ser un rollo, porque hay 16 cartas que realmente están conformando un tablero, que hay que hacerlo cada vez, que además durante la partida se deshace, y si queremos echar otra nada más terminar, pues nos va a dar un poco de pereza. Además, pues hemos quitado todas las monedas y son cartas también, y no se sienten como monedas. El juego se juega igual a nivel de reglas, a nivel de código del juego, pero se siente muy diferente. Entonces, bueno, aquí hay que tener ese balance, ese compromiso entre lo que son las limitaciones físicas y lo que cuestan fabricarlas, y lo que nos gustaría que pasara en cuanto a usabilidad del juego. Y bueno, pues hay versiones deluxificadas o lujificadas, o como se diga eso, versiones premium de juegos, sí, que dan otras sensaciones, pero luego bueno, pues tenemos la ventaja de que muchas veces existe toda la gama, ¿no? Hay ediciones de bolsillo, hay ediciones pues con minis, con standees, con tokens de madera, con toques de madera pintados, con toques de madera con pegatinas, con toques de plástico. O sea, al final la industria de los juegos de mesa da tantas opciones, y a veces un juego es lo suficientemente exitoso como para que nos planteemos otra edición que sea un poco diferente, y bueno, pues ahí esos balances, tenemos a veces alguna segunda oportunidad, ¿no? Una segunda edición del juego que la queramos hacer pues más premium, o porque ya la gente lo ha pedido, o porque al revés la queremos hacer más barata porque a la gente le gusta el juego, pero cree que pues estaba sobreproducido o que ocupa mucho y queremos hacer una versión de viaje, etcétera. Esos compromisos pues son a veces difíciles de gestionar, pero si tenemos una segunda oportunidad en una segunda, tercera edición, pues a veces lo podemos hacer. A veces que esto es para peor. Esta mañana veía unas fotos del juego Pueblo, no sé si lo conoces, que es de hacer unos patrones con piezas tipo Tetris, pero en 3D. Y la primera versión, esas piezas eran como de plástico baquelita, y ahora la siguiente versión las han hecho de madera, algo que pues temáticamente era bastante más chulo y tal,
Pero claro, la madera no se comporta como el plástico, la madera está viva, entre comillas, entonces pues ya las cosas no encajan del todo bien. Hay piezas de madera que están medio abiertas porque se habrán abierto después de haberlas pintado. Claro. Además han sido un poco cutres y en lugar de cortar la madera con las formas que correspondían a las piezas, han cortado prismas todos del mismo tamaño y luego los han juntado con cola para formar las formas, entonces se ven las junturas y tal. Pues bueno, pues dices, esta segunda edición que en teoría querían mejorarlo, pues creo que lo han empeorado. Y bueno, ahí siempre el juego en teoría es 100% el mismo, pero las sensaciones que va a dar en mesa en otra edición pues son diferentes, ¿no? Y de hecho hay veces que hay gente que está buscando juegos de segunda mano de la edición de no sé qué editorial porque lo hizo súper bien y tal, ¿no? Y ahí se ve como pues el balance entre el coste y la usabilidad de los componentes pues es óptimo en una edición y es malísimo en otras y la gente pues se pelea por esa edición y no por otras, ¿no? Aquí tenemos el Castillos de Borgoña, que todo el mundo se ha metido en la edición super mega hiper deluxe, pero luego resulta que la gente no juega con la versión deluxe porque es un coñazo. Tener que estar para cada loseta, tengo que ir a coger el edificio para ponerlo encima de la loseta. Es para el Insta solamente esta edición, ¿no? Sí. Igual la primera figura que pones, hay alguna figura que te da igual, entonces la colocas y ya está. Pero hay otras que, claro, si tienen texto, una miniatura no tiene texto no tiene texto, no tiene iconografía, no tiene lo que sea. Y claro, yo no he jugado a esta última versión, pero sí conozco a gente que la tiene y que la ha jugado y dice, la primera partida muy guay porque haces ahí todo 3D, luego ya no vuelves a jugar con esto en la vida. Porque versión super deluxe que han sacado ahora, bueno, del Borgoña han sacado ya 84 ediciones diferentes. Sí. Y ahora están haciendo, no sé, sacarán la siguiente, sacarán con propulsores espaciales para jugar en el aire. Hombre, no sé. La última campaña de Kickstarter de esta edición que tú comentas fue un exitazo sin precedentes. O sea que... Pues esa es la que trae los componentes en 3D y dices tú, vale, el juego es el más bonito de todos los Borgoñas que han sacado hasta la fecha, porque ni la primera edición ni las reediciones eran bonitas, todas eran bastante feotas. Esta es bonita, pero vamos a meter estos componentes 3D que son sustitutivos de las losetas de juego, pero que realmente no sustituyen las losetas de juego. O sea, tú coges la loseta de juego y eso lo pones encima. No sé si me estoy explicando. Sí. Hay alguna que sí la puedes mantener siempre porque dices, vale, pues la mina es siempre la mina, ya sé lo que hace, ¿no? En la loseta tampoco te dice nada, simplemente es una mina, pues es la mina. El castillo inicial es el castillo inicial. Pero luego, la loseta de puntuación, que es un prado que te multiplica por no sé cuánto de lo que tienes al lado, eso la miniatura no la puedes poner. Entonces, sigues usando la loseta normal y al final, pues la gente acaba usando la loseta normal. Y lo mismo pasa con otro que ha salido ahora, que era el Frostpunk. Este ya salió directamente con su versión deluxe. Mira, te traigo el juego y luego deluxificado los edificios. Y tú lo que hacías era, coloco la loseta y luego lo pongo bonito. Aparte, buscando el edificio que corresponde para tapar esa loseta. Ya. Que quede encima. Entonces, pues bueno. Sí, o sea, es como lo que quiero que salga en la foto y lo que necesito para jugar. Y son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, muy diferentes. Sí, ahí, pues bueno, eso es 100% de lo que hemos hablado hoy. Esos balances que hay que hacer entre componentes, usabilidad y tal, ¿no? Y bueno, pues las versiones premium de los juegos no van precisamente a favor del minimalismo que comentábamos. No. Pero también pues dan otro tipo de sensaciones que la gente está buscando y sobre todo gente que ya conoce el juego y que se quiere gastar los billetes en algo... Y si te gusta disfrutar la partida, dejándola súper bonita y súper deluxe, ahí que veas el edificio que estás montando y cuando acabes sacar una foto y que eso parezca un reino de verdad, pues oye, perfecto. Pero ralentiza el visual, o sea, ralentiza la partida, empeora el visual del juego por lo general y no es favorable para la usabilidad. Sí, aquí, bueno, otro clásico es toda la intrahistoria del París, la Cité de la Lumière, de José Antonio Abascal. Se puede ir la gente al tercer programa, creo eso que fue. Que es como... ¿no? Está guay tu juego, pero molaría mucho más con edificios 3D. Venga, vale, me gasto toda la pasta en hacer el proto con edificios 3D. Es alucinante, mesa, súper bonito,
pero es mucho menos usable y mucho menos producible, y entonces de repente la editorial dice, oye, estaría bien que lo hicieras en 2D. Dices, ¿me estáis vacilando? ¿Estáis quedando conmigo? Venga, vale, lo hago en 2D. Y finalmente es el que sale, ¿no? Y de hecho, la vuelta de tuerca es que cuando vino a Bilbao un evento, el autor, en un evento que organizábamos en Ludo, pues uno de sus fans del juego le había impreso en 3D para el tamaño del juego final, no el que tenía en el proto, todos los edificios para que pues el París sea finalmente también en 3D. O sea, es como 2D, 3D, 2D, 3D. 3D. Y es un poco también lo que le pasa al Castillos de Borgoña, que es como... Sí. Hicieron un proto, pues supongo que alemán que te cagas, luego sacarían la versión alemana no sé qué, luego la versión internacional, luego la versión premium, luego la versión tal, y hay 27.000 versiones diferentes con diferentes calidades, ¿no? Y bueno, pues está bien que si tienes 5 o 6 oportunidades para editar tu juego, pues haya diferentes calidades, pero lo normal es que no tengas 5 o 6 oportunidades. Ahora lo que hay es Frankensteins. Conozco gente que tiene la caja que más le gusta, de formato que más le gusta, con los componentes de otro, pero con el tablero de otra versión. Y digo, ¿te has comprado el juego 3 veces? Y dice, sí, pero me lo he dejado bonito. Sí, bueno, con coches hay mucha gente que hace lo mismo también. También, sí. Que de repente dice, no, me he comprado un Mustang del 74, pero claro, es que el motor consume 14 litros, entonces le he metido no sé qué, tal, sí. Pero bueno, eso ya es vicio. Eso ya no es... Sí, es droga, es droga. Eso es droga dura. Es droga en el Colacao. Vale, pues creo que ya hemos visto un poco todos los heurísticos que se mencionaban en este artículo. Hacemos un repaso rápido. Estaría bien que fuera fácil visibilizar el estado del juego, que el juego tuviera alguna relación con el mundo real, que diéramos cierta agencia y libertad a quienes están jugando, que les ayudáramos a evitar cometer errores. Está bien que me haya equivocado en esa palabra. Meta error. Y que ayudemos a reconocer antes que tener que recordar los aspectos del juego. Además, hemos hablado de la estética y de que sería bueno tener un diseño minimalista, que ayudemos a reconocer, diagnosticar y recuperar de posibles errores que se hayan cometido ya a quienes están jugando, que extendamos la ayuda y la documentación del juego más allá del manual y que podamos pues dar muchas más pistas, que tratemos de diferenciar la diversión y el propio trabajo, haciendo pues simplificaciones de la realidad, aunque temáticamente puedan gustarnos bastante, y luego que tengamos un balance, un compromiso entre pues todas estas cosas que muchas veces implican componentes de calidad y mucho dinero y la viabilidad económica del juego. Uh-huh. Pues... Y que a todo esto podemos romper de vez en cuando alguna regla, pero no todas. Exacto. De vez en cuando el girito de nuestro juego puede ser romper alguno de estos mandamientos de usabilidad, porque hay cosas que, siendo no usables, son divertidas, ¿no? Se me ocurren, por ejemplo, los juegos estos de tipo party, donde te dan una pintura naranja y te ponen unas gafas que solamente se ve naranja para que no puedas pintar, ¿vale? Que es un poco ir totalmente en contra de la usabilidad, pero bueno, eso es bastante divertido. También, como bien has comentado tú, siempre que nos alejemos de la usabilidad nos estaremos acercando hacia juegos más ligeros, más tipo party, de menor duración, porque a la gente le gusta hacer el ridículo, pero no durante 2 horas y media. Exacto. Pues listo. Pues hasta aquí el programita de hoy. Bueno, pues no tengo muchas más cosas que comentar. Ya está todo dicho. Este programa no deja flecos abiertos. Así que nada, si hay alguno abierto, que la audiencia nos lo comente, nos lo cuente. Y como siempre, en el canal de Telegram, ahí estaremos para leerlo siempre que se nos sea posible hacerlo. Y para el día siguiente aprendo a hablar, que no sé formular frases. Muchas gracias por escuchar este programa, porque ver no lo vais a ver. Y nos vemos, como siempre, en el próximo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós.
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.